más siervos, más convertidos. Quedó atrás el capítulo 15 del libro de los Hechos, donde pido que me acompañen ahora al capítulo 16, porque el viaje ya está en camino, el viaje ya se está desarrollando. El evangelio, como lo vamos a ver más adelante, va hacia Europa. Mientras tanto, el apóstol y su equipo iban por las ciudades para ver cómo seguían las iglesias, para edificar a los creyentes, para consolidar la obra. Y también habrán nuevas iglesias locales allí en estas regiones. Acompáñeme, querido hermano, querido amigo, usted que está siguiendo esta lista, quizá esta lista de reproducción, y también que fielmente está allí para observar las reflexiones bíblicas en el canal de la Iglesia Bautista de Tunal. Bueno, aquí estamos con más siervos, más convertidos. Observaremos en el capítulo 16 de los Hechos, donde espero que usted ya haya abierto su Biblia. Allí en capítulo 16 y versículo 1 nos dice el texto que después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Bueno, esto nos deja una amplia descripción y un amplio estudio nos dejaría acerca de la persona de Timoteo. Pero no nos vamos a enfocar mucho en él porque no es el tema. Estamos observando la historia de los hechos, reflexionando allí en los hechos, en todo el libro. Pero, ¿quién era Timoteo? Un joven cristiano. Sí, era un joven cristiano que aún después de 14 o 15 años, cuando se escribe primera al Timoteo, el apóstol le escribe esta carta, pues bueno, allí sigue siendo joven. Su madre, Eunice, su abuela Loida, eran mujeres destacadas por su fe. Y probablemente su padre, dice aquí padre griego, había muerto. Podríamos hacer muchos más estudios, observaciones que se han hecho, pero como ya lo dije, vamos a pasar por allí por Timoteo diciendo lo que el versículo 2 dice. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Bueno, este hombre Timoteo, este joven Timoteo, daba pruebas de madurez al ser tan joven, pero también de compromiso con la obra. Era una persona digna de confianza para estar en ese equipo misionero en el cual va a ser incluido. Por eso hablamos del título de esta reflexión, más siervos. A manera de aplicación, ¿está orando usted por esos jóvenes que dan buen testimonio? ¿Está orando usted como padre y también como anciano o también como consiervo de otros jóvenes que están siendo proyectos de buen testimonio? ¿Está rogando usted al Señor para que estos jóvenes sean de buen testimonio? Miremos qué importante es guardar el testimonio. ¿Está usted como joven guardando su testimonio? Hoy día muchos jóvenes comprenden su posición en Cristo y eso está muy bien, pero ¿saben? No viven de acuerdo a ello. Ellos saben que han sido salvos, que han sido santificados, que han sido comprados por precio, comprados por sangre, pero desafortunadamente piensan con su mente carnal como nada me puede apartar de Cristo, entonces voy a vivir como se me antoje. Y esto termina desafortunadamente manchando su testimonio y confundiendo a los hermanos. Bueno, hermanos que en el caso de Timoteo sí daban buen testimonio de él. Pero ¿saben quiénes no dudaban? ¿Quiénes creían que al ser de padre griego y de madre creyente judía iban a haber problemas?
Bueno, algunos de los judíos cuestionaban su situación, por eso vamos a observar el versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, sería una dificultad para el apóstol, y según la ley, el niño debía seguir la religión de su madre. Así es que Pablo le toma y le circuncida para evitar herir las susceptibilidades de estos judíos. Lo que hizo Pablo fue sabio e inteligente. Sí, él no supone que no quería ganar a los judíos, al contrario, en otras porciones de la escritura, allí en primera carta a los Corintios, me hice judío para ganar a los judíos. Bueno, entonces él es tan inteligente, sabio e intencional que no quería una relación imposible con los judíos. No. ¿Saben qué hacía también Pablo? Él ingresaba primero a las sinagogas de los judíos. Y esto permitía, la circuncisión a Timoteo, permitía ese ingreso allí a las sinagogas. Entonces, ¿qué pasa? Que es intencional lo que hace Pablo aquí con Timoteo. Y en el versículo 4 ya vamos más hacia la confirmación de creyentes y ese éxito indudable que siempre tendrá el Evangelio. Mira lo que dice el versículo 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Bueno, él entregaba la carta del concilio, entregaba la carta que había sido enviada. Usted puede ver en el video número 68 esa solución al problema y lo que el concilio había determinado. Pero, ¿esto qué suponía? Suponía también que los judaizantes habían llegado a estas regiones. No solo fue en Antioquía, sino que habían llegado a causar problemas en Iconio, en Antioquía de Pisidia y también en la región de Galacia. Por eso también la carta a los Gálatas, que sería muy saludable que usted también la leyera. Son apenas 6 capítulos, no tardará alrededor de 10 minutos leyendo esta carta, que es tremenda. Y entonces, ¿qué decía esa carta? Mantengan firme la doctrina y pongan en práctica los acuerdos alcanzados en Jerusalén. Como ya lo dije, usted lo puede observar en el video número 68. Pero bueno, ¿qué más pasó allí en el versículo 5? Dice el texto: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Sabe? Estas iglesias estaban siendo confirmadas en la fe. Dedicaban tiempo importante a la enseñanza del Evangelio, a la enseñanza de la doctrina, y mientras el viaje número 2 se iba desarrollando, las iglesias eran confirmadas en la fe, afirmadas, ellas crecían en la fe del Señor Jesucristo. En las iglesias no se dejaba de predicar el Evangelio y, por supuesto, como dice el texto, aumentaban en número cada día. Es decir, que muchos se convertían a Cristo. Y aquí tenemos que hacer un alto, querido hermano, querido líder, quizá un pastor me esté escuchando. La salvación es un asunto divino. Cuando Dios está en medio de su pueblo por el Espíritu Santo y su preciosa presencia, a pesar de todo tipo de dificultades, hay convertidos a Cristo. Cuando esto decrece, en lugar de aumentar, como dice el texto, es necesario preguntarse cuál es el problema espiritual, el cual se debe atender, el cual se debe confrontar, buscando la solución en la palabra de Dios, por supuesto, en la confesión de pecados y en la dependencia total de Dios. La pregunta es, ¿estamos creciendo?
La iglesia hoy está evangelizando, está discipulando. ¿Hay aumento en número cada día? Para aplicar también. A veces pensamos que en estos días los números no son importantes. Y a veces nos sentimos un poco tristes porque decimos, no, allá me tomaron como un número. Bueno, si es verdad que en algunos lugares solo se observan los números, bueno, los números también son importantes. Lo que pasa es que debemos tomarlos de acuerdo a lo que Dios dice y debemos cuidarnos de que no sea nuestro enfoque, de que no sea el enfoque de ese corazón perverso que quiere mirar solo éxito en cuanto a números. Pero es saludable que estemos observando que la iglesia aumenta en número cada día. Vamos a ver situaciones complejas, por supuesto que sí. Vamos a pasar por situaciones difíciles, por supuesto que sí. Y no está mal tampoco. Pero como ya lo dije, debemos buscar la solución en oración, confesión y dependencia de Dios. Una dependencia firme donde Él sea quien guíe los pasos, como lo vamos a ver en nuestra próxima reflexión. Queridos hermanos, muy buen día y bendiciones.